Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Vemos este texto. Usted se va a preguntar, bueno, ¿y quiénes son los violentos que lo arrebatan? Lo que pasa es que hay dos tiempos que usted debe entender. El primer tiempo, desde cuando Juan el Bautista empezó a predicar el bautismo a través del agua, arrepintiéndose y considerando a Dios justo en sus decisiones hasta ese momento. ¿Cómo así que en sus decisiones hasta ese momento? Pues claro, porque el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por Roma. Tenían problemas. Sus esposas, sus hijas estaban siendo muchas veces abusadas por romanos. Estaban siendo explotados, les quitaban el dinero, mandaban recaudadores de impuestos que les quitaran más dinero. Por eso era que odiaban a los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos. Tenían un problema serio. Entonces, en ese momento, cuando Juan el Bautista reprende a los que en ese momento eran los supuestos predicadores, que simplemente se parecen mucho a los predicadores de la prosperidad ahora, porque les encantaba ser visibles, les encantaba tener dinero, llenar sus arcas, mostrar esa cara de piedad, pero por dentro estaban podridos. Juan el Bautista se presenta en el desierto porque se vestía con piel de camello, porque comía las algarrobas en el desierto, porque esto es hombre y figura también de lo que pasó con Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, en donde Juan el Bautista dijo, no voy a contaminarme con la comida de Herodes, porque los que de pronto tienen algo de conocimiento en la Biblia entenderán que Juan el Bautista era en realidad el verdadero y único sumo sacerdote hasta ese momento. Fue el único que no podía matar así como hacía Herodes. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista viene de la orden de Abías, o sea, descendiente directo, o sea, es hijo de Zacarías, Zacarías es descendiente directo de Abías y Abías es descendiente directo de Aarón. Lo puede ver usted en el libro de Crónicas. Pues claro, era el sumo sacerdote. Entonces en ese momento Herodes decía, no, yo no les puedo tocar este sumo sacerdote como lo hizo mi padre, porque si no, el pueblo se me va a rebelar y a mí me va a agarrar del cuello, ¿quién? Roma. Y Herodes era el rey para los judíos. Y él tenía que responderle ¿a quién? A Roma. Por eso es que ¿quién estaba también liderando en ese momento? Poncio Pilatos, un romano. Entonces, cuando vemos en ese momento, Dios manda al mensajero y el mensajero confronta a los religiosos de esa época que ni siquiera se atrevían a tocar a Juan el Bautista porque ellos sabían que eran falsos y toda la gente respetaba a Juan y escuchaba a Juan. Y él se negaba a consumir de lo que Herodes le estaba ofreciendo. Entonces, por eso es que el Señor Jesús sale diciendo, ¿ustedes qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, ¿a un hombre sin importancia? ¿O a un hombre vestido con prendas delicadas? Entonces le está diciendo, ¿usted qué es lo que busca? ¿Qué era lo que buscaban cuando salieron a escuchar a Juan el Bautista? Cuando ustedes salieron a buscar a Juan el Bautista, habían ustedes una necesidad. Y la necesidad era la justicia. Pero cuando Juan el Bautista los confrontó a todos, les dijo que todos eran merecedores de ser cautivos de Roma y de pagar por las consecuencias por el pecado. Porque producto del pecado estaban ellos esclavizados, ellos lo tenían ellos muy en claro, y que no eran verdaderos hijos de Dios, que eran personas contaminadas, y que la ley que estaban promoviendo los escribas y fariseos no era suficiente para poder ellos llegar al reino de Dios. Entonces, claro, todo el mundo se sintió condenado, y decía, bueno, entonces, ¿a qué se acercó la gente? Pues a buscar la salvación. Entonces la gente le decía a Juan, le decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo entiendo, ya fracasé. O sea, los pecadores y los publicanos iban y se bautizaban porque ellos entendían que habían pecado, que no eran buenos, que habían perdido todo. Así como este hombre perdió a su hija y perdió a su pareja. El fracaso es lo que utiliza Dios para poder acercar al pecador, al publicano, o sea, al ladrón, acercarlo al evangelio. Desde ese momento, el reino de los cielos empezó a sufrir una violencia tenaz. Porque solamente un violento, un valiente, que es aquella persona que se atreve a hacer algo diferente. ¿Y qué era lo diferente que le estaba ofreciendo Dios en ese momento a las personas? Considerar a Dios justo en medio del juicio que había traído sobre el pueblo de Israel. ¿Cuál era el juicio? Estar esclavizados por otro pueblo por causa de su pecado. Ellos lo entendían. Ah, usted me está diciendo que ellos entendían que estaban siendo esclavos por causa de su pecado. Claro que sí. Los escribas y fariseos no, porque los escribas y fariseos estaban recibiendo un sueldo, estaban recibiendo ofrendas, eran queridos por la gente. Era tal la corrupción que la gente a veces los odiaba porque consideraban que ellos robaban. Los escribas y fariseos nunca consideraron que estaban en un momento malo.
De hecho, ellos estaban en su propia tierra prometida. Por eso es que el Señor Jesús los miraba a ellos y les decía, ustedes miran lo que están haciendo ellos, no se preocupen, que a ellos les gusta estar en todas las plazas, demacrar su rostro, hacer cualquier cantidad de cosas. No se les olvide una cosa que les voy a decir yo a ustedes a continuación. Ellos, los tales, ya tienen su recompensa. Los tales ya tienen su recompensa. Pero ¿qué hay del pobre? ¿Qué hay del pecador, de las prostitutas, de la persona que estaba siendo obligada a robar? Aquellas personas decían, no queda otro camino sino creer que verdaderamente merecemos este mal que nos está aconteciendo en este momento. Tal fue el mismo pensamiento que sufrió el malhechor que estaba al lado del Señor Jesús. Cuando el otro le dijo, si usted es el Hijo de Dios, mande y sus ángeles vendrán o usted puede bajarse de esta cruz, ¿cierto? Pero ¿por qué no lo hace? Ese es el pensamiento de Satanás. De hecho, en Mateo capítulo 4 vemos ese mismo patrón. Si eres el Hijo de Dios, bótate de aquí, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, ¿cierto? El penitente, el pecador penitente en ese momento le dijo, usted ni aún muriendo, escuche muy bien, tiene temor de Dios. Y eso es lo que le hace falta al ser humano en la actualidad, el temor. Ni aún usted estando en esta circunstancia, ¿tiene temor de Dios? Señor, nosotros merecemos estar acá. Si es posible, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Señor Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, son dos tiempos, ¿por qué? Porque en ese momento Juan el Bautista abrió una esperanza en donde la gente entendió que estaba mal y que ahora tenía que volver a su Creador, volver a Dios. Y otra vez el reino de los cielos estuvo siendo sacudido. Empezó el Padre a mirar abajo a sus hijos, empezó a tener misericordia y miró a la condición del pueblo. Obviamente él ya lo había visto, ¿no? Pero en ese momento Dios, cuando mira al humilde, lo escucha, lo tiene de cerca, dice el libro de Proverbios. ¿Sí? Dios se acerca al humilde, lo tiene de cerca, lo observa. En ese momento el reino de los cielos empezó a sufrir violencia. Y las personas que aceptaban las condiciones, el mensaje de Juan, empezaban a forzarse por entrar al reino de los cielos. Pero forzar el reino no es suficiente. No puede alguien forzar la entrada al reino de Dios, ni entrar con violencia. Pero claro, a partir de ese momento Dios nuevamente empezó a mirar al pueblo. Dios empezó a mirar nuevamente la necesidad. En ese momento el pueblo inclinó otra vez su corazón y dijo, verdaderamente nosotros somos merecedores de este mal. Y justificaron a Dios por todo lo que Él ha hecho. Entonces, ese es el primer tiempo. El segundo tiempo, ¿y por qué hablo yo del primer tiempo y segundo tiempo? Porque aún no había muerto Jesús. Entonces, el Señor Jesús dijo, desde los tiempos de Juan, no hay otro hombre mayor que Él, nacido de mujer. Y desde esos tiempos en que Él empezó a predicar el Evangelio hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos tratan de entrar, dice el original, se fuerzan a entrar a Él. O sea, ¿por qué? Porque están teniendo un corazón de humildad y Dios no rechaza al humilde. Pero hace falta algo para que el ser humano sea justificado y pueda entrar en los brazos de Dios. ¿Qué es esa cosa? Pues bien, el verbo viastes tiene una forma de interpretarse muy distinta a otros verbos. ¿Sí? Una es en reflexivo y el otro es en pasivo. ¿Cuál es el reflexivo? En donde la persona trata de meterse a la fuerza. ¿Y cómo se trataban de meter ellos a la fuerza? Teniendo una vida piadosa, reconociendo a Dios, ¿cierto? Entonces, ellos estaban tratando de forzarse a entrar. ¿Sí o no? Pero en la parte pasiva, que es la segunda parte que les quiero enseñar el día de hoy, es donde son atrapados o son llevados allí. Entonces, una cosa es que usted de una manera reflexiva trate de entrar, ¿sí? En donde usted en la acción trate de entrar, y otra cosa es que ese verbo viastes no sea efectuado por usted, sino sea efectuado por alguien más. ¿Quién efectuó esa orden y quién efectuó esa labor? Jesucristo. ¿Cómo la efectuó? Muriendo por usted en la cruz. Entonces, para que usted no se fuerce a entrar, porque antes de Jesús todo era justificado a través de la ley. Para que usted pudiera llegar a ser salvo tenía que someterse al antiguo pacto. Entonces usted tenía que forzarse a entrar. Todo era condicional, el esfuerzo humano. Cuando muere el Señor Jesús, ya el reino de los cielos empieza a poner todos sus ojos, no en la labor de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista les decía a ellos, yo a ustedes los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno más grande que yo. Y ese del cual viene, yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos.
Pero mira lo que dice aquí el Señor Jesús. De los hombres nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño que Juan es más grande que él en el reino de los cielos. ¿Quién es el más pequeño en esta historia? Jesús. Jesús fue el que se hizo más pequeño que Juan el Bautista. Juan el Bautista comía algarrobas, vestía piel de camello, vivía al oprobio. ¿Sí o no? Jesús vino no importándole la condición de Dios. Vino y se despojó y lo entregó todo. Por amor, se despojó de su propia vida porque Él lo entregó todo. Entregó su propia vida. Y soy redundante con esto porque a partir de ese momento, todo ser humano es arrastrado por el Padre a voluntad del Padre. No me llamasteis vosotros a mí, sino yo os llamé a vosotros para que llevéis fruto en abundancia y vuestro fruto permanezca. Nadie puede conocer al Padre si el Hijo no se lo da a revelar. Ni nadie conoce al Hijo si el Padre no lo permite. Dios fue el que permitió que usted fuera arrastrado por el reino de Dios. Dios fue el que permitió que usted fuera llevado. La palabra correcta en el verbo es ser arrastrado. De una manera pasiva, en el verbo viastes, en griego, Él permitió que usted fuera arrastrado. Entonces, claro, ahora el verdadero valiente es aquel que escucha a Jesús, que escucha al pequeño, al más pequeño que Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista bautizaba con agua, más el Señor Jesús bautizaba con espíritu. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.